¿Qué era hoy el trabajo que teníamos que hacer? Que no me acuerdo. Creo que teníamos que hablar sobre qué es la literatura para nosotras. ¿Y de la literatura y del teatro de la actualidad? ¿Qué sala era? Creo que esta. Bueno, Alba, ¿qué opinas de la literatura dramática? Pues yo pienso que es un género, que es lo que crea el teatro en sí. Porque, por ejemplo, el teatro, todo lo que va alrededor de él es por el texto. El texto te marca tanto el personaje, como la luz, como la escenografía, la obra en sí en general. Pero eso es los inicios del teatro, ¿no? Claro. Porque ahora el teatro puede tener el texto como centro o puede no tenerlo, ¿no? Hombre, El teatro ahora físico, yo ¿no? más actual lo veo más, sí, exactamente, yo lo veo más físico en la actualidad. Pero siempre surge como de un texto, de una idea, ¿no? Literaria o... Sí, pero quizás estamos hablando de que ahora ese texto es como un medio para llevar una obra de teatro y antes era como un dogma, ¿no? Antes era como el texto a lo más y tenemos que ceñirnos a eso Claro, y está simplemente encarcelado en representarlo. el texto y ya no, ahora es como que se amplía todo. Pero yo pienso que sí que es, o en la mayoría de los casos, parte de un texto, aunque no, a lo mejor la obra de teatro no tiene ni siquiera una palabra, pero está basado en algo, ¿sabes? Que se parte de un texto. Claro, es que la literatura dramática en sí lo que es el conjunto de todas las obras que se han dado desde los principios. ¿Qué pasa? Que el origen del teatro era mucho más simple, más tipo ritual y tal. Lo que pasa es que luego se le dio mucha más importancia al teatro conforme avanzó el tiempo. Al teatro no, al texto. Conforme avanzó el tiempo, pero en la actualidad podemos ver textos de Arrabal, por ejemplo, que simplemente son a lo mejor acotaciones. Entonces no es tan importante el texto para llevar a cabo la obra. Si es verdad que siempre se suele basar en un texto, pero no tiene por qué, es muchísimo más visual y más, sobre todo para el espectador. Yo personalmente soy más partidaria de ese tipo de obras que son mucho más visuales, porque yo creo que al público le transmite mucho más que simplemente un texto. Los textos clásicos era todo, absolutamente todo texto y era como el centro, lo más importante, y no solo se agarraban a texto. Sí, termina muriendo, a lo mejor tiene que estar súper bien representado para que te enganche, porque es solo palabra, a lo mejor al ver el cuerpo, todo muy visual, quieras que no, si está bien montado te llama la atención y te conectan y te hacen cualquier cosa y ya vuelves otra vez, ¿sabes? Como... Claro. Luego, independientemente de la dramaturgia, que eso es otra cosa diferente, según qué textos se pueden tomar de una forma o de otra. Es decir, la dramaturgia de un texto, o sea, tú puedes coger ahora mismo un texto clásico y tú lo puedes adaptar a algo más moderno, Claro. ¿sabes? Claro, más visual, no tiene por qué ser nada más que cuerpo, puede ser mediante imágenes, ¿sabes? Que puedan crear los actores en escena, simplemente ayudándose a lo mejor de pocas cosas, al igual que los objetos, la escenografía y demás. Yo creo que ha ido evolucionando, tanto, lo mismo hay obras de texto que las ves con mucha escenografía, que lo mismo hay obras que sigue teniendo texto que no tiene escenografía o simplemente no hay ni escenografía ni texto. Y volvemos a lo mismo, a las imágenes que componen los actores. Al igual que el espacio. Tú a lo mejor una obra puedes representarla en un espacio que antiguamente no podían tomar como espacio escénico, como un escenario, como un... ¿sabes? Sí. Pero entonces, visto lo visto, que podemos usar imágenes, no sé, proyecciones, podemos utilizar incluso fotografías. ¿Veis ahora necesario literatura dramática en la actualidad? En parte sí, pero no, porque sí, a ver, yo no soy muy partidaria, pero sí es verdad que todo tiene que partir de algo, creo yo, creo.
puede que te surjan ideas, también puedes coger textos diferentes y aunarlos y hacer una composición. Y a lo mejor no tienen, es decir, la temática es la misma, pero los autores son diferentes o algo diferente y construyes uno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no... Yo creo que depende del enfoque que le quieras dar, porque a lo mejor si quieres hacer un texto, sacarlo de un texto literario, puedes hacer una obra de teatro, pero a lo mejor te inspiras de una pintura y a lo mejor a través de una pintura puedes llegar a sacar una obra teatral de lo que te inspire, ¿sabes? Que no tiene que ser siempre partiendo de un texto literario, que yo pienso que sí, que es importante, pero que no ceñirse solo a eso. Porque eso, te puedes ver una obra y que te inspire, y igual te puedes ir a un museo, ver una pintura y intentar tú hacer una dramaturgia para una obra de teatro. Pero lo que me refiero a eso, ¿podemos decir que la literatura es fundamental o simplemente que tenemos que conocer pequeñas pinceladas para cada uno intentar plasmar lo que quiere hacer en la actualidad? Yo pienso que fundamental no, pero es como un puente a crear, que es algo súper necesario para eso que tú dices, para crear unas pinceladas, que tú conozcas de lo que estás haciendo. Yo qué sé, yo por ejemplo creo que viendo a lo mejor un cuadro, como ya he dicho, no puedes sacar mucho de una obra si tú anteriormente no conoces la literatura como para decir, pues mira, por ejemplo, estoy viendo ahí un jarrón con flores, pues ahora voy a crear una obra que tenga algo que ver con esto, que a mí me inspire, porque me inspira felicidad, pero ¿y si ese cuadro me da una felicidad? Y es... Bueno, todo es relativo, o sea, a ti te puede inspirar una pintura. Alberto Rodríguez, para hacer La ira mínima, que es una de las películas más premiadas de la Goya, se inspiró en una sesión fotográfica de las marismas. O sea, simplemente viendo una sesión fotográfica de las marismas, de un autor que ahora mismo no sé quién es, pero no me sale el nombre no me acuerdo ahora mismo. Él vio esa sesión y a raíz de ahí sacó La ira mínima. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. O sea, yo a lo mejor no quiero meterme en la dramaturgia de un guión teatral, pero a lo mejor en un guión cinematográfico me guío de mi propia experiencia. No tiene por qué influirme a mí una obra de Sófocles. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Hasta qué punto necesitas eso para intentar hacer una dramaturgia en la tuya? Hombre, realmente de la literatura dramática también, pero claro, es que una cosa es literatura y otra cosa es la dramaturgia. Entonces partimos de... no cualquier persona puede escribir un guión, pienso. O sí, es que es relativo porque no es tan fácil. Hay como una... Yo creo que hay como una especie de pautas o algo así, que es para decir, o sea, tienes que tener unos conocimientos mínimos para saber llevar un orden, para saber estructurar la historia, para saber hilarla, para darle un sentido. También hay algunos autores que escriben sobre vivencias suyas. Vamos, yo creo que la mayoría o mucho es sobre vivencias y cosas que le ocurren. Hombre, un guión lo puede escribir cualquiera, ahora está la calidad de lo que escriba. Yo, por ejemplo, me puedo poner a escribir, a contar mi día a día y ahora digo, voy a hacer una película y ahora es un truño. Y ahora, por ejemplo, el de La ira mínima, pues le salió bien la jugada. Tampoco fue de chispa. Tiene una trayectoria buena, ¿no? Como para no decir Ya, que fue pero casualidad. digo, a través de lo de la imagen de las marismas que tú has dicho antes. Claro, evidentemente tienes que hacer una historia que atraiga. Para contar historias tienes que saber las pautas, pero tampoco te hacen falta, hombre, evidentemente, si... Unos conocimientos mínimos de nada. Claro, los conocimientos mínimos, un bagaje, ¿no? En cinematografía, ¿no? En eso teatral, siempre te ayuda, ¿no? Pero no creo que sea fundamental. Pero es una herramienta que facilita Exacto. y te da a conocer muchas corrientes literarias y de ahí puedes decir, mira, pues a lo mejor yo no tiro por aquí, me gusta más esta corriente y a raíz de ahí a lo mejor no tienes un conocimiento muy exhaustivo de eso, pero te estás basando en algo, ¿sabes? Como que pienso que es importante, o sea, es como una base para tener cierto conocimiento para escribir sobre algo. A lo mejor no tienes que ser un maestro de la literatura para escribir, pero tener
una base, pienso que es importante. Hombre, todo eso lo que te lo da es la literatura, ese conocimiento. Por eso yo creo que, a ver, pero no es importante, la verdad es que, claro, según la opinión de cada persona, en las conclusiones que puede llevar y en lo que se conoce. Porque, por ejemplo, tú conoces más de cine, sin embargo yo no conozco tanto de cine. Entonces, a lo mejor yo veo un guión teatral y yo opino una cosa porque, ya, como he dicho antes, de imágenes, de teatro vacío, de no reiterar tanto la palabra, de ser más visual. Y hay otro tipo de guiones que requieren de texto y de palabra y de texto, básicamente. Es que es un poco también lo que habéis dicho hace un momento, es, tú lees un guión, a mí por ejemplo me pasó leyendo Las Troyanas, que yo me empecé a leerlo y decía, pero ¿esto qué es? Dios santo, ¿cuándo acaba? Y luego, por ejemplo, lo vi representado por una compañía y dije, hostia, qué pasada, que es también cómo los actores sean capaces de representar la obra en sí. O cómo el director sea capaz de enfocar esa obra, que luego están ahí las distintas versiones que hay de la obra. Claro. Luego hay obras súper antiguas que tú las veías en un teatro de estos rancio, clásico, pesado, y tú dices, menudo truño. Y luego a lo mejor ahora lo coge un director que quiere actualizar la obra y que quiere hacerlo más moderno, que quiere algo más estilo programático, estilo así más eso, y a lo mejor te encanta, simplemente por la imagen, e incluso puedes llegar a entenderla mejor, porque a mí me ha pasado de textos clásicos, de versos y de tal, que yo he dicho, ¿qué? No. Y luego a lo mejor lo ves representado de otra forma, mucho más moderna y más actual, y me he enterado a la perfección, pero a la perfección. Claro, pero ¿en qué porcentaje has tenido que modificar ese texto para que a ti te guste, o para que a ti te atraiga, o para que tú lo entiendas? A mí, por O sea, ejemplo... ¿en qué punto deja de ser necesario ese texto, si tú lo estás modificando tanto? Claro, pero a mí, por ejemplo, me pasó, lo que digo es con Medea. Yo vi la obra de Medea, bueno, me la tuve que leer en literatura, y luego la vi representada cuando vino con Andrés Lima en el Gran Teatro, y me flipó. Sin embargo, cuando me la leí sí me gustó, pero no me llegaba... También, lógicamente, no tiene nada que ver una obra leída, Claro. que representaba, lógicamente. Pero me gustó más de lo que yo pensaba cuando la vi. Y fue algo que, no sé, era más... ¿Cambiaste tu opinión de la Sí. obra? Era diferente. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues Yo que la literatura no es fundamental, pero es una herramienta de ayuda para montar una obra o para... Es algo clave, que a mejor o peor hay que tener en cuenta, creo yo. yo creo que sí que unos conocimientos básicos de literatura hay que tener. Yo pienso que sí. Yo pienso lo mismo. Que nos tienen que dar esa herramienta, esos conocimientos mínimos de literatura, pero tanto de literatura clásica como de literatura contemporánea, ¿no? Claro, a lo mejor sí se debería a lo mejor Es que sí dar a que- conocer también algo un poco más actual, más, no sé. Sí, porque es que no, llegamos a un punto en el que conocemos más autores clásicos que autores contemporáneos, que al fin y al cabo es lo que más se acerca a lo que vamos a trabajar en un futuro, ¿no? Para eso estamos aquí. Claro, pero también hay muchos autores contemporáneos que se han basado en los clásicos. Y también es verdad que si tú, yo creo que es necesario también porque deberás de reconocer todo tipo de literatura, desde la más antigua hasta la más actual, por el hecho de saber escribir a la hora de montar una dramaturgia.